Aquí comienza Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror? Bienvenidos a una nueva sesión. En la de hoy van a ser protagonistas elementos como lo oculto, lo perverso y las máscaras. Pueden ser máscaras de diversos tipos. ¿Y por qué nos vamos a adentrar en estos territorios tan siniestros? Pues porque nuestra amiga Rosemary Thorne nos ha propuesto hablar de temas que están de plena vigencia, pero que no son nuevos. Lo tenebroso, lo perverso, pues ha acompañado al hombre desde hace mucho, mucho tiempo, desde que el hombre es hombre, podemos decir, y forma parte de nuestra sociedad. Sabemos que es un tema, bueno, pues escabroso, lógicamente, es un tema difícil a veces de afrontar. Forma parte de nuestra sociedad, forma parte de nuestra característica humana y eso a veces, pues, repito, es difícil, ¿no? Siquiera hablar de ello. Pero, como en Proyecto Terror, pues también nos metemos, no podía ser de otra manera, por estos vericuetos llenos de sombras, porque las sombras están aquí, nos rodean, pues hemos decidido que la propuesta de Rosemary Thorne hoy tenía el protagonismo aquí en la cripta de Proyecto Terror. Y ahora enseguida vamos a adentrarnos por estos territorios, pero antes vamos a darle la bienvenida a ella como se merece. Bienvenida, queridísima Rosemary, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Patricia. Un honor estar otra vez invitada con vosotros en Proyecto Terror. Pues el honor es el nuestro, el de las criaturas de la cripta. Rosemary, la verdad es que no sé cómo empezar esta charla que vamos a tener, sobre todo escucharte, las cosas que tienes que contarnos. Cuando yo decía que era un tema de plena vigencia, de lo que vamos a hablar hoy, bueno, pues me estaba refiriendo a un caso como es el de Jeffrey Epstein, ¿no? Un caso realmente oscuro, escabroso, por las connotaciones además que hay dentro de este archivo, de estos hechos que supuestamente ocurrieron, que digo supuestamente porque, bueno, como hay tanto juicio y hay tantas, repito, sombras, tampoco queremos meternos en territorios que no controlamos, ¿no? Pero bueno, ahí hay mucha oscuridad. Se abrió la polémica de esta isla a la que iban famosos, rostros conocidos, y esa famosa también lista en donde aparecieron innumerables nombres de gente realmente conocida y que algunos parece ser que están relacionados con hechos deleznables. Abuso de menores, en fin. La verdad es que son términos que solamente pronunciarlos a mí me producen escalofríos, ¿no? Porque albergan mucha maldad, ¿no? Gente muy vulnerable, gente a la que hay que proteger, mujeres muy jóvenes que sufrieron tormentos, en fin. Y que los tentáculos del caso Epstein, pues como decimos, llegaron a gente muy famosa, gente de Hollywood, artistas, cantantes, músicos, escritores, políticos, top La models, monarquía británica. efectivamente, monarquías, en fin, gente que se mueve en otros círculos y personas que sí, estamos seguras, creo que estamos seguras, de que cierto tipo de personas que se mueven en esos círculos se creen pues todopoderosos y se creen por encima del bien y del mal y que pueden llegar a actuar como les plazca, dando rienda suelta también a sus más bajos instintos. Bueno, pues de este tema, que está de plena vigencia, a partir de este asunto vamos a ir tirando del hilo, Rosemary va a ir tirando del hilo, va a ir desmadejando
Y todo esto nos va a llevar por diversos momentos de la historia y vamos a pasar también por el cine. El punto de partida, pues, es la película Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, que gracias al caso Epstein se ha puesto de nuevo sobre la palestra. Sale a la luz este film que fue polémico, fue la muerte de su director Stanley Kubrick, que no llegó a ver el estreno, está rodeada de misterio, de hipótesis oscuras, y de nuevo vuelve hilado después de casi 30 años de su producción, 30 años después, casi 27 años, vuelve de la mano hilado al caso Epstein. Así que bueno, pues vamos a adentrarnos, vamos a navegar por esos mares oscuros, Rosemary, y te doy la palabra para que tú nos comentes por qué hablar de este tema, por qué hablar de la película de Eyes Wide Shut, por qué hablar de la novela en la que se basa y por qué hablar del caso Epstein y aledaños, porque vas a ir sacando cosas paralelas que están íntimamente relacionadas, no solo en este momento, sino en la historia, Rosemary. Exactamente, no es la primera vez en la historia que ocurre un caso así, que tiene la repercusión mediática, sí, pues porque hay ahora mismo una estructura mediática que así lo permite, ¿no? Pero son cosas muy antiguas, muy ancestrales, y lo vamos a encontrar en rastros, en pequeños rastros, bueno, en pequeño y en grandes, impresionantes, intensos, en algunos casos, en películas y en televisión, y luego también bueno, pues en la historia, influyendo de mayor o menor manera, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, para empezar, la película Eyes Wide Shut, enseguida la gente se pone a pensar en las, ¿cómo se llama?, equivalencias que hay entre el caso Epstein y la película. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Para empezar, admitir que a mí la película al principio no me gustó demasiado. No, a mí tampoco. No, No. por- no me gustó, bueno, porque no me gustan Tom Cruise ni Nicole Nicole Kidman. Kidman. Exacto. Son dos actores que nunca los entendí y siempre que he intentado penetrar en ellos, pues no lo he logrado. Y luego, aparte de todo, a mí me causaba muchísima suspicacia. Esta película se hizo en 1999, o bueno, se estrenó en 1999. Me causaba mucha suspicacia porque era, o sea, ya se sabía que Tom Cruise era miembro de la cienciología, un miembro destacado además. Su primera mujer, la actriz Mimi Rogers, le había o sea, le había metido en la sociedad porque su padre era uno de los miembros activos. Y luego también se sabía en ese entonces que Nicole Kidman era la hija de, bueno, pues un señor que había sido acusado de delitos sexuales en Australia, Anthony Kidman. Y entonces yo no entendía. Quiero decir, y es algo que Ujú. sigo sin entender, o sea, la he visto varias veces y no puedo, hay muchos enigmas ahí en esa película, ¿no? Una de las cosas que me hace gracia de Kubrick es que no sé, hay algo en él que cuando dirige por ejemplo, cuando dirige a Jack Nicholson en El Resplandor, casi se está mofando de él, pero eso es a lo mejor una apreciación personal. Pero es como que él elige a una serie de actores que luego de los que nuevo y los filma de una manera que se va a mofar. Y luego, aparte de todo, él hacía una serie de fotografías y hay varias fotografías en las que mi teoría se prueba, ¿no? Era como que les utilizaba para algo personal oscuro, una venganza personal oscura muy rara. Y eso vuelve a pasar también con Mal Dowell en La Naranja Mecánica, ¿no? O sea, como eh, primero les incita mucho a sus actores para que sean ellos mismos, porque eso es precisamente lo que él va a reflejar, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a ver que las películas de Kubrick, el 20% es, ¿cómo se llama? Bueno, interpretación por parte de los actores, un casting muy seleccionado, pero luego hay muchísimo más, la escenografía y la música. La música, por ejemplo, en esta película es bastante importante. Ujú. En todo caso, bueno, pues cuando empiezo,
cuando empieza a haber rumores sobre las coincidencias entre Epstein, el caso Epstein y lo que sucede en Eyes Wide Shut, o sea que en realidad lo que el público estaba diciendo es que Kubrick estaba denunciando lo que estaba sucediendo en ciertas élites en Eyes Wide Shut. Ujú. Yo la vuelvo a revisionar y entonces me encuentro con la mítica máscara de lechuza que ya he tratado en Historia de O, en mi ensayo de Historia de O, ¿no? Que en primer lugar la dibujó Fini en 1940, Leonor Fini, la artista italiano-argentino, de la que espero hablar en este programa en algún momento. Entonces ella la dibujó en 1927. André Oyster, el fotógrafo, la fotografió con una reproducción hecha por ella en 1949. En 1954 se publica la novela Historia de O, en la que ya hay un baile de máscaras con una señora con una máscara de lechuza que será como el premio, bueno, toda una simbología. En 1962, Leonor Fini, Pauline Righi reconoce que se ha basado en esa máscara para escribir, en la máscara de Leonor. Ajá. Así que ella hace la ilustración de una edición de Historia de O en 1962. En 1975 aparece una de las imágenes más famosas, que es la dirigida en la película de Justin Jaikin, y luego una máscara muy similar es la de Mandy, supuestamente Mandy, una enigmática mujer que pudiera ser que fuese Mandy en Stanley Kubrick en 1999, y son bastante parecidas, ¿no? Entonces ahí ya sabes, es como que, bueno, pues aquí tengo que meterme más. Ajá. ¿Qué es lo que siguiente que hago? Últimamente estoy teniendo muchísimo placer porque tengo el tiempo. Bueno, no tengo mucho tiempo, pero vamos, los traigo de donde sea. Me leo el relato en el que está basado la película de Kubrick para saber qué es lo que él se ha inventado verdaderamente, ¿no? Y qué es lo que él ha llevado a las imágenes. La novela se llama Relato Soñado y fue publicada en 1927 por un escritor austriaco llamado Arthur Schnitzler. Cuando yo me leo la novela me doy cuenta de que ha cambiado poquísimo. Poquísimo. Una de las escenas más escalofriantes es cuando Tom Cruise, el personaje de Tom Cruise, el médico, va a la tienda de disfraces, el Arco Iris, y se encuentra con que el padre descubre que su hija adolescente, una verdadera Lolita, está con dos japoneses disfrazados. Bien, esa escena está en la novela y está descrito muchísimo más escandalosa que lo que Kubrick en un momento dado pudo reflejar en el cine. Sí. Es alucinante porque, bueno, no me voy a extender mucho. Es preciosa. Pero estoy recordando esa escena y sí que es verdad porque te crea, tú cuando la estás viendo y nuestros amigos que nos están viendo o escuchando, si la han visto, pueden recordar ese momento en el que Tom Cruise entra en esa tienda de disfraces con ese dueño, que el dueño ya te le presentan de una manera un tanto, o sea, te hacen entrever que no es un tipo claro, es un tipo oscuro, ¿no? Y cuando le lleva a la tienda y de repente pues aparece en esa trastienda la hija semidesnuda con esos dos hombres orientales y ves que ahí está sucediendo algo muy, muy, muy extraño y ves que el personaje de Tom Cruise se queda así, que no sabe muy bien para dónde tirar, ¿no? Te crea una sensación, sí, de mucha desazón. Ahí yo creo que ya la película te va dando toquecitos de lo que puede ir pasando, ¿no? Claro. Peculiar. Y luego aparte él cuando va a devolver el disfraz, el padre se la ofrece. Dice, no solamente se pueden alquilar disfraces aquí. Entonces eso está en la eso está en la novela y yo me quedé, o sea, vamos a ver, yo he analizado para escribir, porque iba a escribir sobre La Venus de las Pieles de Leopold Sacher-Masoch, que le encuentro como una especie de atmósfera o un tono muy, muy similar, y yo creo que es la manera de vivir la sexualidad de los austriacos
y de los bohemios en la Europa del Este. Hay ciertas coincidencias. Entonces, bueno, pues por ejemplo, hay una elegante fiesta liberal al principio, hay una confesión hay un matrimonio y hay una confesión de los dos, en realidad, no solamente en la novela lo hay de los dos. Él le confiesa a ella una cosa que es muy curiosa, que tiene que ver con una niña, y ella le confiesa el sueño o su sueño erótico con un marinero. Luego está el viaje al corazón de la noche de Bill, que sería primero, bueno, no hay ningún accidente no hay ningún accidente de, eh, ninguna mujer se desmaya por una sobredosis, como es en el caso de la En película. la peli sí hay ese En la momento, sí. película sí. En esa orgía, ¿no? Pues para los que no lo hayan visto, pues de repente una señora en pelota picada, pues tiene que ser atendida por el médico, que es Tom Cruise, porque, bueno, pues se le ha ido de las manos lo que haya consumido o le hayan hecho consumir, pues parece ser que Exacto. la ha afectado extraordinariamente. Entonces eso en concreto no aparece. Sí que aparece, por ejemplo, la prostituta, las dos prostitutas. Aparece Nightingale, que bueno, pues ya digo que es un símbolo. El Nightingale es un pájaro de la noche que canta en la noche y por lo tanto es custodiador de secretos y de deseos sexuales. Entonces me hizo mucha gracia porque en la novela el apellido es en alemán, es Nightingale, ruiseñor en alemán. Y ¿cómo se llama? En la película de Kubrick está en inglés, ¿no? Ajá. Nightingale. Luego también está la fiesta, perdón, la tienda de disfraces del ruso con su hija y los dos señores que van primero evidenciando que la niña pues tiene un gusto por ciertas aventuras y luego Sí. ya pues el padre dice, puesto que tienes gusto, pues le vamos a sacar partido, ¿no? Y luego sí que hay una muerte de una modelo también, que es lo que sucede también en la película. No hay una conversación con Víctor Siegler, que es Sidney Pollack en la película, y que se ha elucubrado, mucha gente piensa que él pueda ser el hombre de la escena. A mí me parece sobrecogedora, central ¿cómo se llama? Una especie de ceremonia de iniciática, de despertar de sacerdotisas sexuales, ¿no? Que bueno, pues ahora hablaré sobre ello. Entonces, ¿cómo se llama? El hierofante, de alguna manera, con gran seriedad y con gran solemnidad, y con una banda sonora que había estado compuesta por Jocelyn Puck. En realidad, eso es bueno, a mí me sobrecoge, a mí me gusta muchísimo la música clásica y a mí ese cántico me sobrecoge, verdaderamente me llega hasta los límites de todos los rincones de mi cerebro. Entonces, Jocelyn Puck, bueno, pues es una compositora así de 1960 que ha hecho cosas para Massive Attack y para otra gente, y también ha colaborado en proyectos más serios de música clásica. Y aquí lo que hace es revertir liturgias ortodoxas. Y entonces hay trozos que las pone al derecho, de alguna manera, y luego otras las pone como hacia atrás, que es como, bueno, pues se dice que tiene connotaciones satánicas Sí. etcétera. Uh-huh. Entonces, bueno, pues en esa escena, por ejemplo, hay toques, que es un elemento muy masónico, y entonces... Con el bastón, ¿no? Una especie de bastón, Exacto. vara, sí, una sí, vara, sí. Sí, Y entonces, claro, en la película, Sidney Pollack, que es Víctor Siegler, él hace lo mismo con ¿cómo se llama? Con las bolas del billar. Hace ¡pac! Sí, es verdad, y va hay sentando. una escena, sí, hay una escena, sí. Entonces, y luego, aparte de todo, el tapete del billar Uh-huh. es rojo, no es verde.
Entonces eso es lo que hace que, ese es el lenguaje típico de Kubrick, que lo va a, ¿cómo se llama? Lo va a desarrollar muchísimo en El Resplandor, pero vamos, hasta el límites esquizofrénicos, y también, bueno, en otras películas, o sea, él lo que hace es como ecos. En realidad no es de extrañar no es de extrañar en absoluto que Kubrick haya escogido este libro, porque es un libro de ecos verdaderamente, o sea, hay ¿cómo se llama? Ah, de la misma manera que hay un viaje al fondo de la noche, que bueno, pues empieza con su mujer le confiesa un sueño erótico, entonces él se va y se pone a andar por las calles, se encuentra con la prostituta Ominó, luego tiene como una especie de medio pelea porque le están diciendo que no está en su barrio. Luego se encuentra con Nightingale, con el ruiseñor, que es el que le da le dice que va a un sitio secreto y le da la contraseña. Y luego se va a la fiesta de disfraces que se llama Rainbow, Arcoiris, que ya antes hemos escuchado la palabra arcoíris como si fuese una contraseña, porque las dos chicas al principio en el baile, Sí, nada más comenzar ahora la me, película, sí. exacto, nada más comenzar la película, tanto él como ella, esto no aparece en la novela, tanto él como ella son seducidos, pues una por un conde húngaro, porque ahí vuelve otra vez a ver como ese aire de bohemia, de liberalidad sexual del este de Europa. Y él por dos muchachas que una de ellas le dice que le van a llevar a, si quieres saber qué es lo que hay al otro lado del laberinto, ¿no? Entonces en ese momento él es interrumpido porque es llamado por el anfitrión de la fiesta, que es Sidney Pollack. Es cuando está la prostituta por una sobredosis, él se la acaba de merendar y entonces bueno, pues la despierta y de alguna manera él está como o sea, están como en deuda los dos, ¿no? Tanto el anfitrión como ella, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al final, lo que sucede es que el médico va al arco iris, ¿no? A la fiesta de disfraces, Entra a la tienda de disfraces, entra a exacto. la tienda de disfraces para, bueno, pues conseguir, aparte de que ya tiene la contraseña, para conseguir, bueno, pues digamos, el traje, los atabales, el atuendo que necesita para poder introducirse en esa fiesta que por supuesto es en un caserón apartado, sombrío y lleno de misterio. Claro, no podía ser de otra manera. Se llama Somerton en la película y en realidad está o sea, todo el mundo en la red, en la crítica, en el bullicio de opinión, dicen que es el castillo de los Rothschild. No, no lo es. Ahí están Meltmont Towers, sí que es Rothschild. Y lo que hace Kubrick es, lo monta, hay como tres espacios diferentes, de manera que al final parece un laberinto o parece un sueño o parece un sitio irreal definitivamente, ¿no? Es Entonces ahí... verdad. Es verdad, Ujú. tienes razón. Es que esto que acabas de apuntar es verdad. En la película, a él constantemente le van llevando de una estancia a otra. Cuando una vez ya Claro, consigue entrar en ese caserón de las sombras, le van llevando de un lado para otro. Y es verdad, la sensación que te queda es que estás un poco mareado, porque vas realmente por un laberinto. No sabes dónde ya está la entrada ni dónde está la salida, ¿no? Es curioso. exacto, sí, sí, sí. Entonces Kubrick lo hizo a propósito. O sea, bueno, no me quiero alargar mucho, pero he de mencionarlo. Ujú. A mí me parece que esta película y La novena puerta son primas hermanas en un par de cositas, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, en el caso de Polanski, bueno, eran bastante amigos. Estrenaron juntos 2001 Una odisea en el espacio y La semilla del diablo, Rosemary's Baby. Y utilizaron la misma película que en aquel momento, bueno, pues era muy novedosa y tal. Hablaban muchísimo por teléfono. Kubrick apoyó muchísimo a Polanski cuando sucedió lo de Tate, etcétera. Entonces, bueno, en el caso de La novena puerta aparecen tres castillos destacables. Uno es Biester Palace, que es donde vive Víctor Fargas, que es donde está el primer
el primero de los manuscritos maravillosos, y luego el Chateau de Ferrières, que es donde Felker, Natalia, ay, ahora mismo no sé, ahora mismo se me ha ido el nombre, pero bueno, donde la mujer celebra una especie de misa negra extrañísima, aparece el otro y se arma una tremenda, ¿no? Ese castillo sí que es Chateau de Ferrières, que luego más adelante vamos a hablar de él. Y luego el último castillo que aparece es Chateau de Poubert, que es un castillo medieval que tiene bastante renombre, bueno, pues que está asociado con los cátaros, etcétera, ¿no? Tiene bastante simbolismo. O sea, por lo que nos estás contando, Rosemary, aquí nadie da puntada sin hilo, ¿eh? No, Aquí el hilo, sí que cuando yo he hecho antes el inicio y he dicho lo de desmadejar, iba por muy buen camino, porque esto va de sí, hilos, de sacar sí. uno de aquí y es que va a dar allá y el de allá va a dar aquí, o sea, hay una serie de relaciones realmente curiosas. Y mira, esta última que nos has Claro, comentado entre Kubrick y Polanski. sí, 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 a ver, es que es como, es una atmósfera que se crea o una realidad o una dimensión que luego lo veremos, ¿sabes? Que es mi opinión, vamos. Ujú. Hay una dimensión que, bueno, estamos las personas normales, si es que en algún momento dado llegamos a ser normales enteramente, pero, y luego están las personas, otro tipo de personas que viven otro tipo de realidad y como tú Sí, dices, o sea, verdaderamente no tienen que rendir cuentas a nadie porque tienen, o sea, viven en otra esfera completamente sí, diferente, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues iba a hablar sobre las equivalencias de las bandas sonoras, pero no lo voy a hacer porque hay tantísimo de lo que hablar. Claro. Entonces, bueno, o sea, una vez que entra, una de las cosas más inquietantes, otra de las escenas muy inquietantes de la película de Kubrick es cuando él ya ha salido y Ujú. se piensa que está afuera. Pero claro, le han dicho que no hable de ello, que no hable Ajá, de lo que ha sucedido en el exacto. castillo. Has contemplado Eh, algo y tus labios tienen que estar sellados, porque si no, exacto, bueno, te va la vida en ello. claro, claro, claro. Entonces hay un hombre le sigue y cruza una calle. Entonces cruza de una manera, a ver, tuerce la cabeza y le mira. Sí. En un momento dado parece un búho, pero, o sea, parece una criatura que no es de este mundo, verdaderamente. O sea, no está haciendo nada, sencillamente le está mirando, pero es como si estuviese o sea, como si fuese un emisario del demonio y de los infiernos, y en una paz absoluta, o sea, sin camiseta de No, Black no, Sabbath o... es verdad, sí, no es que vaya detrás de él no sé, un siniestro de los 80, ¿no? Todo pálido y con las uñas negras. Nada. No, no, es un señor que va con un abrigo, las manos en los bolsillos. Exacto, Un tipo que podría pasar totalmente desapercibido, pero que claro, el personaje de Tom Cruise se da cuenta de que si yo tuerzo para la derecha, él también tuerce para la derecha. Si yo me paro aquí, él también para aquí. Y se limita a observar, porque ni siquiera interactúa, no le dirige la palabra, no. Y eso, de verdad, prefieres que te hable y te amenace a que se te quede mirando y claro, se te claro. pongan los pelos de la nuca que parezcas un gato, porque dices, bueno, se me están erizando hasta las... Iba a decir un taco, Sí, ¿no? Pero es que dices, ¿y esa sombra siniestra que me persigue, qué es? ¿Quién es? ¿De quién es emisario? Y bueno, pues lógicamente exacto, sí, sí, sí. después ya sabemos que por qué le sigue y quién es, claro. Ahora, mira, es un buen momento para decirle que lo que te estoy contando ahora mismo es la superficie Ujú. de la película de Ice White Shot, pero luego, o sea, en breve vamos a ver que eso es la superficie, es decir, que detrás de lo que le sucede a los personajes están ocurriendo otras cosas, que es ahí donde el caso Epstein entra. Ujú. Entonces, bueno, para muy deprisa, o sea, una vez que él ya ha llegado al fin de la noche, ya vuelve, es por la mañana, Ujú. tiene que devolver el disfraz y entonces de alguna manera, bueno, en la película y tanto también en la novela, su mujer es pelirroja. Entonces, vamos a ver, ¿cómo se llama? Kubrick va a representar muy bien el viaje de las pelirrojas y cómo se van multiplicando.
todas y cada una de las mujeres que aparecen, que tienen una relación con el doctor, en los distintos momentos son pelirrojas y son como una especie de réplicas o de variaciones diabólicas o oníricas o de su propia mujer, ¿no? Bueno, luego más tarde lo diré qué puede representar ello, ¿no? Eso. Vale. Entonces, o sea, sucede un viaje al fin de la noche de alguna manera y luego el regreso, como una especie de resaca. ¿Qué sucede cuando... bueno, el desnudo inicial de la película... Dices la escena, ¿te refieres a la escena de ellos dos o la chica desnuda que se desmaya? Nada más empezar aparece Nicole Kidman quitándose el vestido. Vale, sí. Entonces, por eso yo le he llamado Alice a través del espejo. En la novela es otro nombre, pero Kubrick ha aprovechado el mito de Alice en el País de las Maravillas o al otro lado del espejo y entonces, bueno, pues la pone delante del espejo. Hay mucha simbología en esta película, o sea, es una pasada, ¿no? Ella en un momento dado parece una sacerdotisa de Isis, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, podría interpretarse verdaderamente, o sea, ya estamos en la segunda capa, ¿no? Se podría interpretar que todo lo que vive el doctor, que en realidad, bueno, pues es un doctor, es un profesional, tiene mucho dinero, pero sin embargo le falta, o sea, tiene estatus, pero está como en el límite. Entonces necesitaría otro salto para estar en otro tipo de estatus, ¿no? A la altura de Siegler, por ejemplo. Sí. Hay teorías que sostienen que lo que pasa, o sea, todo lo que pasa en esa película, y puesto que Tom Cruise y Nicole Kidman han sido elegidos por Kubrick para interpretarla, es una iniciación. Así, ¿no? Y entonces el que ella ya está metida en ese club, y el que tiene que ser iniciado es el marido, ¿no? Entonces, por eso él todo el tiempo, una de las cosas que bueno, sí, uno se da cuenta de que Kubrick retrata al doctor de una manera bastante ridícula. Todo el tiempo él va mostrando que es un doctor y entonces el hecho de que enseñe el carnet para él es como la contraseña. ¿Sabes? O sea, yo soy esto y al ser doctor yo tengo que entrar aquí, yo tengo que entrar en la tienda de disfraces, soy doctor, yo tengo que entrar ya en el castillo secreto tiene Fidelio, ¿no? Que es de un hombre que se juega la fidelidad de su mujer, ¿no? O sea, pues ves, otra vez puntada que no falla. Sí. Cuando va al bar a preguntar por su amigo Nightingale, vuelve otra vez a mostrar que es un doctor. Lo está diciendo todo el tiempo, ¿no? Constantemente, tienes razón. Exacto. Sí. Es como, no sé si es porque tiene que demostrar que es alguien o exacto. intentar demostrar también que confíen en él. Es como si ejercer de alguna manera un poderío para decir, yo soy esto, confía en mí, dame la información que te estoy pidiendo, ¿no? Claro, porque, o sea, luego ya lo veremos, esto es una cuestión de hombres de poder y sexo, sí. Y que ha existido de toda la vida, desde que Dios era chiquitín. Entonces, bueno, a mí el baile, o sea, sinceramente, el baile de la sociedad secreta o la ceremonia de central, que además ocurre justamente a la mitad de la película, me causa una gran admiración siendo estudiosa de todo esto, ¿no? Ese momento de entrega de las sacerdotisas, que es todo, sí, efectivamente, tiene una ritualística muy, muy característica, muy especial. Ese es un momento importante, ¿no? Claro, vamos a ver, sacerdotisas sexuales siempre las ha habido.
Ahora yo creo que de hecho a la gente le da muchísimo miedo esa escena y no aparece nada. Pero yo creo que es porque, bueno, en Occidente el sexo da muchísimo miedo, ¿no? Pero si te das cuenta hay algo muy elegante en ellas, en el hierofante, en la música, hay un gusto exquisito, ¿no? Y yo creo que lo que produce inquietud porque revela un mundo que está más allá de lo ordinario, ¿no? Y es un mundo muy ritualizado, y es un espacio y es una costumbre que a las personas de a pie pues no estamos acostumbrados. A mí, ya te digo, me causa mucha admiración porque este tipo de escenas las llevo estudiando en otras películas y en otros libros, en antropología religiosa, etcétera. Y entonces la verdad es que esta segunda vez, en este segundo visionado, me ha impresionado mucho, es una de mis escenas favoritas, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que a él lo que le sucede a este doctor es que, pues igual que los que se quieren meter en la OTO o en Telema de Aleister Crowley, pues que son iniciados, tienen que pasar una iniciación, él es iniciado, ¿no? Finalmente. Eh, y entonces ya, bueno, pues en la película él le confiesa a ella todo lo que ha pasado, etcétera. Se van al día siguiente a comprar unos regalos para una niña que parece una escena como muy inocente, pero no es inocente en absoluto. Y aquí ya lo que voy a hacer es pasar, o sea, Ujú. con el final subliminal, voy a pasar ya a la tercera capa, a la tercera lectura, ¿no? Entonces, el final, la niña, por ejemplo, uno de los primeros juguetes que quiere es un carrito negro, muy similar al de la semilla del diablo. Luego exhibe una Barbie, ella quiere ser como una Barbie, y luego ellos dos se ponen a hablar y la niña se va ¿cómo se llama? En segundo plano, Ujú. se ve perfectamente cómo se la llevan dos hombres que son muy similares a los hombres que han estado persiguiendo a su padre y que han estado en la ceremonia, en la ceremonia en el castillo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es precisamente lo que tiene que ver con Epstein, ¿no? Una de las escenas, o sea, una de las fotografías que más me ha impresionado es que ya no puedes dejar de verla. Hay una fotografía en la que aparecen Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, y luego aparte y abajo del todo aparece una fotografía de un fotograma, discúlpame, de Eyes Wide Shut, en la que Nicole Kidman acaba de coger una copa de champán y detrás hay dos personajes, dos actores secundarios que se parecen horriblemente a Jeffrey Epstein y a Ghislaine Ghislaine, Maxwell. Esto es Ghislaine, hay que recordar, por si hay algún despistado, Sí, sí, que claro, por Ghislaine supuesto. era la pareja de Jeffrey Epstein que, digamos, le proporcionaba las chicas en muchos casos, ¿no? De hecho, ella creo que sigue en prisión, acusada de, Sí, bueno, pues de trata de blancas y de menores y, bueno, en fin. Y se supone que era la mujer que, pues, atraía a esas chicas, ¿no? Una figura femenina siempre da como más confianza y que a través de ella, pues Epstein se surtía, dicho así en lenguaje carnicero, se proveía, de carne fresca, ¿no? Ujú. exacto. Pues, bueno, o sea, Ya ese momento al- de la película que parece cl- que era como un aviso, ¿no? De Stanley Kubrick. Cuidado con esos dos, los que están ahí al exacto, fondo. claro, claro. No, pero a ver, es que luego te pones sucede lo mismo que en La Semilla del Diablo. El público español no reconoce
¿cómo se llama? A John Fitzgerald Kennedy. ¿Por qué? Pues porque no hemos sido bombardeados. Si en un momento dado alguien en España, un director español, nos busca un doble de Francisco Franco, por ejemplo, o de Felipe González, o de de algún político o celebridad, no pasa nada si no es político, vamos, de cualquier celebridad que haya estado mucho tiempo en los medios, entonces inmediatamente el subconsciente lo va a asociar, ¿no? Ajá. Por ejemplo, hubo gente cuando yo escribí mi libro sobre el Camelot satánico que me decía, pero ese no es Kennedy. Yo, hombre, pues sí es Kennedy, porque no solamente es que se parezca y está en el yate que Kennedy, en el que salía todo el tiempo, sino que además es que está en el libro, o sea, esta es la figura central y probablemente sea el disparador, ¿no? Que esa es mi tesis. Entonces, aquí pasa lo mismo, claro, o sea, las personas, en 1999 Jeffrey Epstein estaba, vamos, o sea, se estaba comiendo el mundo, Sí. probablemente literalmente. Entonces, la gente que lo sabía y que les conocía a ellos dos, sí que les debieron reconocer, igual que reconocieron, es muy importante ver todo lo que pasa detrás de Tom Cruise y de Nicole Kidman. O sea, nosotros, o sea, la primera lectura es ver qué les pasa a estos dos, este matrimonio, ¿sabes? Que están aquí, no sé qué. La segunda lectura es que puede ser una iniciación que ya simbolice algo y él esté siendo iniciado pues en esa secta, en ese culto, ¿no? Y ya la tercera es lo que está pasando por detrás, es decir, el contexto, ¿no? Y eso sería cuando uno ve la fiesta con las estrellas de Isis de 8 puntas, y empieza a ver a personajes que en 1999 sí que se pueden reconocer como dobles si Ya. estamos dentro de una cultura anglosajona, ¿no? Ujú. Porque aquí en España, pues pues por ejemplo, no conocemos a Jerry Hall, la mujer, bueno, a lo mejor un poco la que fue mujer de Mick Jagger, pero hay otras personas que se pueden reconocer en ese Ujú. baile, ¿no? Ujú. ¿Y Entonces, bueno, tú dime. crees, Rosemary, que todas estas, no voy a llamarlas coincidencias, sino avisos, símbolos, mensajes que de alguna manera fue repartiendo por toda la película Stanley Kubrick, quizás eso pudo precipitar su final, porque claro, hay todo un misterio alrededor de cómo Stanley Kubrick falleció repentinamente y no pudo ver el estreno de Eyes Wide Shut. Es que no, a ver, a mí me encantan este tipo de misterios, como sucedió con todo lo que narro en El Camelot Satánico. Stanley Kubrick falleció el 7 de marzo de 1999 y eso fueron 2 días después de que hiciera una proyección privada con los ejecutivos de la Warner Bros. Y estuvieran presentes Tom Cruise y Nicole Kidman para enseñarles su corte de la película. Que finalmente no es el corte final, o sea, no es el corte inicial. Todo el mundo dice que el corte original, discúlpame. Todo el mundo dice que Kubrick, hombre, pues oye, era un hombre mayor, pero que tampoco estaba tan mal, ¿no? Y no era tan mayor. No, no era tan mayor. Yo pensaba que se había muerto con más años, quizá porque estaba grueso y tal, podía parecer más mayor, pero no era tan, no tenía tantos años. Y sí que es verdad que, como tú bien has apuntado, después de esa primera proyección con ese montaje inicial, pues las cosas se precipitaron de manera un tanto extraña. Y luego, si ves la entrevista de Nicole Kidman y de Tom Cruise declarando cómo se sienten después de la muerte perdóname, Stanley Kubrick, oh Dios mío, es que no se puede, es que son un par de falsos. O sea, son muy falsos, no pueden ser peores actores. O Ah, sea, sí, pues ya la veré, porque seguro que no, está por no, ahí, por internet, seguro. claro, claro, está en YouTube. Y entonces es como decir, pero chiquillos, disimular o yo qué sé, ¿sabes? O sea, es como una especie de falso dolor increíble. Mm, ujú. Entonces, claro, bueno, pues yo ya empiezo, o sea, la siguiente capa sería ver
identificar de la misma manera que gente en la red ha identificado a Jeffrey Epstein y a Ghislaine Maxwell, pues identificar a otros personajes que pudieran estar detrás, y la red que efectivamente, o sea, que bueno, pues que se ha descubierto, ¿no? Epstein nació en 1953 en Brooklyn, de una familia absolutamente normal, clase media, etcétera, ¿no? Y de repente en 20, 30 años es una de las es una de las figuras centrales, maneja un montón de dinero, tiene una red de contactos increíbles, etcétera, ¿no? Entonces, una de las, o sea, yo estoy siguiéndolo, lo estoy siguiendo con más cuidado que cuando estuve investigando a Charles Manson, porque son territorios son territorios muy oscuros, con implicaciones, bueno, pues que las personas normales no las vamos a no las vamos a descubrir en la vida, pero bueno, en fin. Y una de las claves que la he descubierto, o sea, de todo lo que estoy leyendo, con cierto método, con cierta distancia, una de las claves es la siguiente. Robert Maxwell era un espía político israelí, y es el padre de Ghislaine Maxwell. Entonces, cuando, quiero decir, en 1980, él empezó de alguna, o sea, Epstein empezó, era un profesorcillo bastante de matemáticas, se le daban bastante bien, y luego de tener, tiene un escándalo en la universidad, perdón, es una especie de centro educativo para ricos. Hay un escándalo y en lugar de despedirle y que se vaya a la ruina, crea una firma financiera. Toma ya. O sea, que es como, bueno, o sea, ¿qué habría hecho, ¿no? Y se pone, o sea, consigue uno de los contactos visibles que ya se ve, que está probado y de hecho ha declarado, es con Leslie, ay, espérate que ahora mismo no me sale el nombre. Lex Wexner, que es bastante famoso, bueno, ¿cómo se llama? Su proyecto más, su proyecto o su negocio más famoso es ser el dueño de Victoria's Secret, con todas las modelos estas tremendas que verdaderamente podrían haber estado en la película de Eyes Wide Shut. Entonces, pero o sea, voy a ya casi lo dejo aquí porque es que, quiero decir, el hilo, o sea, es como de estas cosas que empiezas a sacar y no terminas nunca. No acabas nunca, es verdad. No, porque Lex Wexner realmente empieza a trabajar con él porque es recomendado por los Rothschild. O sea que antes de que, a ver, entre que le despiden del centro educativo hasta que consigue su propia firma financiera como inversor, tiene de contactos a los Rothschild, no se sabe cómo y en qué momento, sobre todo con Ariane, pero luego hoy, por ejemplo, he leído que hay otra Rothschild implicada, ¿sabes? Y entonces ya empieza a tener, ¿cómo se llama?, contacto con los Rothschild y con Maxwell, con el padre de Ghislaine, y luego Robert se muere, y la hipótesis que a mí me parece más coherente es que Jeffrey Epstein hereda la red de contactos de espionaje y de salvajadas múltiples que pudiera haber establecido el padre de Ghislaine, ¿no? Porque si le vas a ella dices, pero esta muchacha, ¿sabes? O sea, es que ni siquiera tiene cara de mala. Yeah. A lo mejor es que estamos demasiado acostumbradas a las malas de películas, ¿sabes? Y luego vemos a las malas de verdad y pero esta tiene... Bueno, a lo mejor... Cuidado con las mosquitas muertas. Exacto. Pero más que nada ella tiene, ¿cómo se llama? Vamos, que es de pedigrí, porque su padre pues era quien tenía esos contactos, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí, a finales de los 90, él ya tenía propiedades en Manhattan, en Palm Beach y en la isla de Little St. James, que bueno, pues tiene, no me voy a extender mucho, pero que es bastante, es una salvajada verdaderamente. Bueno, y el famoso rancho de Nuevo México, es verdad, en el que no se sabe qué, o sea, ¿qué ocurrió ahí también? Sí. Yo he leído, he
he puesto palabras clave en en los famosos emails y documentos del Departamento de Justicia norteamericano, pues yo qué sé, ¿sabes? Perezosamente y como jugando. Y ya, se acabó. Prefiero Lovecraft. Ya. Prefiero leer Lovecraft. Es verdaderamente increíble, que eso es una realidad, vamos, o sea. Joder, Entonces, es que bueno, todo eso es lo ya horrible, es que no es ficción, no son horrores de ficción, exacto, son horrores reales y eso todavía te causa claro. un impacto mucho más fuerte. Es el tipo de horror, pues lo que decía yo al principio, al que no queremos enfrentarnos, porque sabemos que existe y, buf, descubrir que existe ese reverso Sí, tan tenebroso en el ser humano es horripilante. no, es que, pero es que va más allá, quiero decirte. 1900, perdón, excuse me, perdóname, 2019, va y se encuentra, bueno, se encuentra muerto, supuestamente suicidado. Supuestamente. Sí. ¿Sabes? O sea, yo ahora mismo, si me preguntan, bueno, claro, como escritora de ficción yo me puedo mover en, ¿cómo se llama? Como escritora de ficción yo me puedo mover en un vacío en el que en el que no tengo que decidir nada hasta que no me siente a escribir, ¿no? Que es, Ujú. eh, eh, bueno, pues que también puedo expresar mis dudas y luego como periodista, porque lo soy de formación, es que tampoco puedo hacer nada, porque sé que hay, o sea, incluso investigadores profesionales y gobiernos que han abierto bueno, pues investigaciones, como por ejemplo la que se ha abierto en el Reino Unido, en el que están cayendo todos como moscas, ¿sabes? Pues es que ni siquiera esas personas tienen acceso a toda la información. Entonces, bueno, pues ya está, uno se queda, es escalofriante el Sí. daño o sea, el alcance, se habla de tráfico de niños, como tú has dicho, de abuso de niños, de abuso de menores, de tráfico de jovencitas y de jovencitos bueno, se habla también incluso ¿cómo se llama? Naomi Campbell como procuradora, porque se les prometía o se les decía o se les sugería que iban a terminar como modelos, ¿no? Ujú. La misma presencia de Naomi lo que hacía era, bueno, pues normalizar Claro. Y la atraer, ¿no? entrada. Me imagino, porque Exacto. habrá personajes, claro, la lista que dice que tiene Epstein de nombres súper famosos es larga, es extensa. Y claro, todo esto hay que cogerlo con pinzas porque habrá gente implicada, pero también eran contactos. Sencillamente tener el contacto de alguien famoso le podía procurar, pues en un momento dado, contactar con esa persona, traerla y utilizarla de reclamo. Hay gente que efectivamente estaba su nombre en la lista, pero decían que no había tenido nada que ver con él en los aspectos oscuros. Porque él también hacía fiestas, traía famosos y claro, eso Ya, iba pero dándole cada eh, vez más relumbrón. es que esa es la cuestión. En 2005 él fue ya condenado por delitos sexuales. Madre Y mía. hubo gente que sencillamente lo ignoró, o sea, gente Ya. que a ti y a mí no nos habla. Sí, sí, que O sea, nos mira así como una mota de polvo, ¿no? Por encima. exactamente, ¿sabes? O sea, es que Sí, ni sí, nos imaginan que nos existimos, somos una especie de cosa de masa, ¿sabes? sí. Bueno, pues eso ya se sabía. Había sido en Florida, pero vamos, que en Nueva York estas cosas se saben, ¿sabes? O Ya, sea, y él seguía, no pasó nada, todas las ya. puertas se le siguieron abriendo, vamos, hasta que le descubrieron. Sí. Pues fue. La verdad es que tienes razón, porque una vez que se sabe, tú te invita a su Claro, tienes fiesta y cuidado. sigues yendo y jajaja, jijiji, no pasa nada. Supongo que todos tenemos un límite y habrá que decir, mira, hasta aquí. A partir de aquí yo Claro, ya no quiero saber nada más de ti porque es que te han juzgado, condenado, no por robar, sino exacto. por hechos que son realmente atroces, ¿no? Y es un poco poner esos límites. Sí que es verdad que en esas esferas donde a ti ni a mí nos mirarían, sí, claro, es otro, otro mundo en donde supongo que el precio de las cosas tiene son otros números y se traga con otras cosas y se acepta otras cosas
porque son a cambio de, ¿no? Y si Es que estás dispuesto a pagar mm, ese precio para llegar donde tú quieres, pues ¿por qué no? Vas y lo pagas y no te tiembla el pulso, lo que a otros nos horrorizaría y nos, vamos, saldríamos de allí escopetados como alma que lleva el diablo, pues esta gente son peor que el diablo. claro, es que ten en cuenta, a ver, ellos tienen una educación absolutamente diferente. No tiene nada que ver con nosotros. Mm, El caso más claro, yo ahora mismo, discúlpame porque no me acuerdo del nombre, pero escuché una conferencia sobre un experto en las élites nazis, ¿no? Y ajá, entonces él declaraba cuáles eran sus creencias y cuáles eran sus rituales, que por supuesto no tenían absolutamente nada que ver con las personas de a pie, ¿no? A los alemanes, a los ciudadanos alemanes se les permitía que fuesen a misa, que fueran protestantes, lo que les diera la gana, siempre y cuando, bueno, pues procrearan y fuesen a los mítines y fuesen muy entusiastas, ujú, ¿sabes? Pero ellos tenían otras creencias y bueno, es famoso el, ¿cómo se llama? Y bastante legendario, ha salido en películas, etcétera, el deseo de Hitler por reunir todos los artefactos y objetos, digamos que mágicos que han existido en la historia de la humanidad, ¿no? sí, Entonces él tenía otra, o sea, las élites nazis tenían otras creencias, ¿sabes? ujú, Y bueno, pues sigue pasando, o sea, claro. nosotros pensamos que estas personas tienen una educación como la que nosotros hemos tenido en el instituto, ¿sabes? No, no las tienen en absoluto, ya desde pequeños, o sea, ya desde pequeños están en otros mundos, viven en habitan otros mundos, es decir, estamos en el mismo planeta, pero habitan otros mundos con otros códigos, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, todo lo que se refiere a las fiestas, etcétera. Yo acababa de leer hacía muy poco, pues porque de alguna manera sí que me especializo, o he acabado especializándome en, ¿cómo se llama? En estudiar los monstruos y los perversos sexuales en la historia de la humanidad, ¿no? Y entonces, ya antes, poco antes de todo, o sea, como 2 semanas antes de yo ver la película y de ver la imagen en la que Nicole Kidman parece estar delante de un Jeffrey Epstein, o de un doble de Jeffrey Epstein y de Ghislaine Maxwell, me había leído sobre los Hellfire Clubs, que son, bueno, pues clubs de chicos, pijos, empoderados, aristócratas, en el siglo XVII fundamentalmente, normalmente católicos. Esto es divertidísimo, esto es en el Reino Unido. Sí, perdona, Normalmente católicos, perdona, sí, Rosemary. Para los que no controlamos demasiado el inglés, es el Club del Fuego del Infierno, ¿no? exacto, sí, Ujú, sería la traducción. ajá. Entonces se llamaban así, eso eran como clubs, como sociedades, como las sociedades ahora de fútbol, pues una cosa así, ¿no? Entonces lo curioso es que o sea, cuando los políticos eran protestantes, los Hellfire Clubs y los líderes eran normalmente católicos, Ujú, y viceversa. Cuando el partido político era católico, pues entonces los dos eran protestantes. Y eran lo que hacían, o sea, no habían bares, se alquilaba un local o una taberna normalmente, se cerraba al final, se bebía todo el vino del mundo, se llamaba puta, se follaba de todas las maneras posibles, se blasfemaba contra Dios, las vírgenes y los santos, y los políticos y todo, o sea, eran unos aristócratas en un momento en el que la burguesía comenzaba a tener un poder de decisión y un poder político, que cuestionaban que eso pudiera ser posible, ¿sabes? Como, bueno, pues estos señores, los burgueses podrán estar atados a la ley, a lo legal, y se lo creerán y todo, ¿sabes? Creerán la democracia y todas esas cosas, sí, pero nosotros somos señores de cuna alta y no vamos a seguir esos dictados, ¿no? Y entonces, bueno, pues por eso blasfemaban y hacían, bueno, unos vandalismos, bueno, por ejemplo, en las calles no había luz, entonces no había luz e iluminación de ningún tipo en Londres o en las pequeñas capitales de provincia. Entonces estos señores aristócratas tenían a bien asaltar a las personas que en un momento dado pudieran estar, por yo qué sé,
qué razón, ¿no? Alguna urgencia de algún tipo, y las degollaban o sea, hacían unas cosas salvajes con ellos, ¿no? Barbaridades, sí. Absolutas barbaridades con ellos, o sea, y era sencillo, o sea, era algo igual de vicioso que lo que se refleja en La naranja mecánica bueno, en la novela de Burgess y luego en la película, o sea, era algo bárbaro, era la violencia por la violencia, y es el yo hago esto porque a mí me sale Yo de hago esto los porque, chichimurris, porque puedo, ¿no? Es decir, porque puedo exacto, estoy y por encima de ello. exactamente, y no va a haber consecuencias para mí. Exacto, cuando las había finalmente, porque claro, según iba avanzando el siglo XVII y la democracia se iba asentando con, Sí. con gran distancia a lo que nosotros conocemos ahora, pues y les pillaban, cogían y se marchaban del país y punto, ¿sabes? O sea, no, ellos no iban a estar. Bueno, de hecho, por ejemplo, fíjate que Elizabeth Bathory, de la que también he escrito, ella era tan grande. Habiendo cometido crímenes increíbles, ella era tan grande que desde el rey Matías, desde luego, no la iba a sentar en un En un juicio. juicio, No, sí, allí delante de todo el mundo. no, él no podía hacer eso. Ella Ujú. podría haber matado a 27.000 muchachas y haber danzado desnuda con su sangre, pero no iba a condenarla porque era una alta aristócrata, aparte de que le debía muchísimo dinero. Pero esa es otra, porque la gente dice, no, es que debía dinero, o sea, que Bathory tenía, o sea, los Austrias tenían una deuda increíble y por eso la mataron. Sí, pero también Elizabeth se las traía, Ujú. ¿no? Las dos cosas, ¿no? Bueno, sí, que jugaban todos ellos, todos estos que estamos hablando, jugaban Claro, en la misma liga, eran de tú a exacto, tú. exacto, claro, claro. Y entonces, bueno, Elizabeth es otra cosa. Entonces, bueno, estos Hellfire Clubs ¿cómo se llama? Perdón, en el Reino Unido son más claros, pero existieron en otros países como en Estados Unidos y en España. Y por ejemplo, en España he encontrado la figura de Juan de Tasis, que es el conde de Villamediana, que le daba al libertinaje, la blasfemia, etcétera. Y también se le conocía por su presencia en bailes de máscaras, ¿no? O Ah, sea que es algo bueno, pues que los bailes de máscaras, como ahora lo vamos a ver, siempre han estado presentes, ¿no? Forma parte de una ritual ancestral del ser humano, ¿no? Bueno, pues con unas connotaciones que también pueden ir por capas, ¿no? En todo caso, bueno, pues por ejemplo, Juan de Tasis fue asesinado en plena calle, pues porque es que ya se pasaba y no había otra manera. o Y, sea, que nunca. a esta gente hay que pararle los pies. Ellos Exacto. se creen por encima la mayor parte de las veces, todos los actos que cometen, sus aberraciones, quedan impunes, pero claro, también llega un momento, y en algunos casos, en donde alguien les para los pies, pero a lo bestia, Claro. claro. Sí, 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 o sea, no, ellos no pueden ir a juicios, entonces, bueno, pues ya está. Igual que ha pasado con, Con con Epstein, Jeffrey ¿no? Epstein, Claro. exactamente, ha ido a juicio, pero de repente, ¡pum!, ha muerto. Mm. Pero ha muerto, ¿cómo ha muerto? O sea, ¿cómo es posible que muriera? Ahora se está investigando incluso llamadas que su guardiana, que de repente es guardiana de él, ¿cómo se llama? Es un trabajo, ella tenía otro trabajo especial y entonces Ujú. de repente ella es guardiana de la celda de Epstein, es decir, o sea, cuando te pones a acercar la cámara a los Ya. hechos es como madre de mi vida. Bueno, en fin. Entonces, bueno, los Hellfire Clubs han existido más o menos, son clubes de rebeldías normalmente aristócratas en todos los países con mayor o menor relevancia. Los más famosos son los del Reino Unido, ¿no? Ujú. Y luego el club de hombres poderosos, empoderados, más famoso que hay en el siglo, ya ha pasado o sea, ya en el 19 creado, es el Bohemian Grove. eh, en Estados Unidos, ¿no? Que empezó siendo un círculo, pues San Francisco era en la costa este, era un centro San Francisco en la costa oeste.
En la costa oeste, Oeste. perdóname, soy disléxica. No, Y ya yo estaba también, diciendo yo sobre... me oriento fatal y por eso he tenido que pensarlo 2 segundos más que tú. En la costa este es Nueva York. Entonces, todo el mundo, o sea, todos en Europa pensamos que la costa, o sea, la ciudad que más cosmopolita y avanzada es Nueva York. Pero San Francisco, a finales del siglo XIX, era un centro bastante importante porque le venía todo el comercio de las Indias, de la China, etcétera, del Ujú. Pacífico. No tenía, o sea, era la otra cara del mundo. Sí. Y entonces era un sitio bastante avanzado y gente muy liberal, con unas ideas progresistas increíbles, con ideas muy avanzadas y muy ambiciosas, empezaron a crear el Bohemian Grove. Y al principio eran artistas, pero luego empezaron ya a meterse hombres de negocios. Y para formar parte de esto, porque esto es, o sea, Bohemian Grove empezó como un Hellfire Club. Realidad tendría la misma estructura. Entonces, ya para pertenecer, ¿cómo se llama? Las tarifas se empezaron a subir hasta el punto de que ya solamente los millonarios podían pertenecer a ello, y era un club en el que se tomaban decisiones muy importantes y se hacían, bueno, pues una red de contactos, que es Ajá. justamente lo que tenemos con Robert Maxwell, que es el asociado de Jeffrey Epstein, ¿no? Entonces, una de las películas, o sea, hay dos series de televisión que lo sacan. Una de ellas es en True Detective, escrito por Nicolás Pizzolato y dirigido de una manera demencial por varios directores. En la segunda temporada, en la polémica segunda temporada, que a nadie le gusta y a mí me fascina, aparece una reunión en una especie de ficticio Bohemian Grove, en el que hay efectivamente una orgía como la que todo el mundo tiene miedo en Eyes Wide Shut, pero en esta sí que aparece y la verdad es que está bastante bien filmada, es muy, 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 muy perturbadora, ¿no? Es increíble. En la primera temporada de True Detective, en realidad lo que aparecen son hombres con máscaras rodeando a una niña pequeña. Y pues lo que cuenta Nick Pixolato es algo bastante parecido. Es una red de pederastas ¿cómo se llama? En la zona de Nueva Orleans, del delta de Mississippi, ¿no? Esto fue en el 2014, la temporada 1, y la temporada 2 en el 2015. Y luego otra representación que aparece en una serie de televisión es en House of Cards, Caza de Cartas, no sé si se llegaría a No, aquí traducir en House of inglés. Cards. House of Cards. Sí, aquí la titularon el original. Entonces, no se llama Bohemian Grove, se llaman los Campos Elíseos, pero aparece Kevin Spacey, Frank Underwood, el famoso Frank Underwood, bueno, pues teniendo negocios ¿cómo se llama? En un espacio similar, con máscaras similares también, con unas, ¿cómo se llama? Ropajes que nos van a recordar otra vez a Eyes Wide Shut, ¿no? Entonces, bueno, en realidad, lo que estoy diciendo, ¿no? Los bailes de máscaras, las reuniones a cara cubierta, en las que se puede hacer lo que fuera, existen desde tiempos inmemoriales. Yo podría irme muy atrás, pero no me voy a poder ir muy atrás porque no tenemos ya tiempo. Pero vamos, que voy a ir solamente a las del siglo XX, que son las más famosas y más polémicas de las fiestas surrealistas o los bailes de disfraces, que suceden desde 1937 más o menos a la más famosa de 1972, y que casualmente están de alguna manera, ahora mismo no me sale la palabra, discúlpame, pero dirigidas o orquestadas por Salvador Dalí, por nuestro Salvador Dalí. Y entonces casualmente vuelves otra vez a acercar la cámara y aparece Leonor Fini, que ya la hemos visto antes, ¿no? Con No su sé si te has máscara. fijado, pero la tengo aquí Está detrás. ahí. Fíjate, o sea, esa máscara es preciosa, o sea, Sí. Como ella, una leona, una oh Dios gata. mío de mi vida, es que esa mujer es estremecedora. Igual, Entonces, cuando hablemos de ella, cuando le dediquemos un capítulo a ella,
Vamos a conocer. Sí, ya vamos hablando. Sí, sí, vamos soltando perlitas, pero cuando le dediquemos el monográfico va a ser algo especial. Pero bueno, sí, Claro. volvemos a esos bailes de máscaras en donde la Fini también estuvo presente. Y además tú decías, bailes de máscaras, te vas a centrar, pues eso, en el siglo XX. Y es que además, claro, en el siglo XX ya tenemos documentos gráficos, ya hay Claro, fotografía, claro. ya hay, ha quedado más testimonio, ¿no? Ya podemos, nos han llegado imágenes porque en épocas anteriores hay escritos, puede haber alguna ilustración, pero todo lo demás tenemos que imaginarlo. Pero aquí en Exacto. el siglo XX ya podemos tener esas imágenes de esos hechos que, bueno, pues ahí están, forman parte de la historia. Bueno, y además que yo estoy loca coleccionándolos, me explico, porque sé que hay un libro, ahora sé que hay un libro en el que están las fotografías que yo quiero, es increíblemente caro, no sé cuánto cuesta. Aquí hago un llamamiento público, si alguien me lo quiere regalar, yo estaré súper Un encantada. mecenas, por favor, para Rosemary. Pero bueno, o sea, se encuentran muy pocas porque efectivamente, pues habrá muchas, pero se han publicado pocas. Ujú. Entonces, bueno, hay fiestas, o sea, antes de la entreguerras en París, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya hay fiestas surrealistas, bueno, celebradas por Max Ernst, y que hay pinturas sobre ellas. Está Leonora Carrington. Leonora Carrington también tiene, ¿cómo se llama?, pinturas con personas con máscaras. Hay algunas anécdotas de ellos en una, ¿cómo se llama?, en una fiesta de máscaras muy divertida. Y luego sucede la Segunda Guerra Mundial, todos se van o a Estados Unidos o a México, no es, Remedios Varo y Carrington. Varo, oh Dios mío de mi vida, de Remedios Varo y Carrington. Y Salvador Dalí se va a California y en 1941 hace su primera, creo que es 1941, hace su primera en baile de máscaras en el que, bueno, pues a Gala la pone en medio. Es algo muy, ¿cómo se llama? Artificioso, muy surrealista, y lo hace para conseguir fondos para ayudar a todos los artistas que se habían quedado en Europa, ¿no? Y que habían migrado sin nada a los Estados Unidos. Bueno, ese era el, ¿cómo se llama? Supongo que habría más deudas de la celebración de la fiesta que Posiblemente, recaudación. ¿eh? No, no, es porque o hay como unos animales detrás de la silla de cada comensal. Los manteles son también muy historiados, y a lo largo del siglo XX, ya después, o sea, ya desde 1940, está en todas ellas, en una de ellas es fotografiada por Ostier, Leonor Fini, y entonces se celebran, pueden ser en París, pueden ser en Venecia, y hay diversos huéspedes, los huéspedes. Claro, no podía ser de otra manera. Estos aristócratas, en ese otro mundo sobre el nuestro, pues celebrando esas fiestas que eran más que fiestas. Bueno, a ver, en el caso de Dalí, pues me imagino que de alguna manera daría rienda suelta también con estas fiestas a sus extravagancias, porque bueno, ya sabemos cómo era Dalí. Podía sacar a pasear un oso hormiguero, como, bueno, montar estas fiestas donde cuyo objetivo era recaudar fondos, pero que luego quedasen con más deuda que lo recaudado. En fin, contradicciones, extravagancias de este hombre. Pero había todo un mundo alrededor de él y como tú nos has apuntado, él fue un gran precursor, ¿no?, de este tipo de mascaradas que se llevaron a Exacto. cabo en aquella época, bueno, en la costa oeste de Estados Unidos. Y luego ya se vinieron a Europa, bueno, a ver, por ejemplo, en Estados Unidos, sin raíz ocultista, muy chiquitina, yo diría. He visto fotografías y tampoco me ha llamado mucho la atención. Es el baile de máscaras de blanco y negro de Truman Capote, que es ¿No? bastante, bueno, pues es una
es una de las más conocidas, ¿no? Luego otra, esa es posterior, o sea, de este tipo de fiestas delirantes está, por ejemplo, el cumpleaños de Bianca Jagger en 1977 en Estudio 54, Es con un cuando entró con caballo, con el etcétera. caballo, ¿no? Claro, claro. O sea que para que te des cuenta, o sea que hay algunas de ellas que tienen, o sea, sencillamente lo único que tienen de ocultismo es el delirio dionisiaco, que en un momento Sí. dado puedan tener Pura en común. frivolidad, puro deleite, Exacto. ¿no? Pero que las más, o sea, eh, las hay fiestas de aristócratas que no llegan a ser surrealistas, que sencillamente como una especie de desfase de lujo. Sin embargo, en la de María Elena de Rothschild, famosa de 1972, que todo el mundo ha visto las fotografías y que yo las he estudiado, pero vamos, o sea, tanto como puede mi ojo, porque no... y la resolución. Pues Ahí. es muy claro, ahí en esa íntegra la decoración la realizó Salvador Dalí. Y Ah, entonces, bueno, o sea, creo que estaba a oscuras, los camareros tenían que ayudar a los invitados a pasar. Está la fotografía famosa ¿cómo se llama?, de Audrey Hepburn con una jaula, que coincidentemente en una película, ¿cómo se llama?, en La bóveda del placer de Kenneth Anger, en de la Kenneth Anger, película, sí. exacto, aparece. Esta mujer que escribe sobre sexo, bueno, Ah, pues ahora mismo se me ha olvidado, era Anais una Nin, Anna Isnin, gracias sí, Patricia. porque iba a irme Eh, a Marjorie Cameron, pero no, era Anais Nin. Marjorie Cameron, o sea, con ella trabaja Sí. después, ¿no? Pero primero Kenneth Anger trabaja con Anna Isnin y él dice que es una elemental, o sea, que es una mujer con mucha fuerza, un espíritu puro, ¿no? Ujú. Y ella lleva en esa fiesta de Kenneth Anger, que luego es también la película, pero primero empezó siendo una fiesta, una jaula, ¿no? Y yo estoy como loca a ver si encuentro ¿cómo se llama? El simbolismo oculto, ¿no? Ajá. Muchas de las máscaras fueron diseñadas por Salvador Dalí o por su prima Leonor Fini, perdón, Sí. que también en una de ellas, por ejemplo, aparece al lado de Brigitte Bardot como si la estuviese iniciando. Ella va de negro, riguroso, no, ella va de colores y luego Brigitte Bardot va de negro, de blanco, discúlpame. Ujú. Pero la cuestión es que, por ejemplo, una de las cosas más llamativas es que los platos estaban forrados de piel negra. O sea, que dan una grima Ya te digo. increíble. O sea, si ves las fotografías son increíbles, ¿no? Y luego, la mesa está cubierta de... Esto es curiosísimo. Aquí ya es cuando empezamos a arquear la ceja, ¿no? Hay muñecos, bebés, o sea, Sí, bebés, pero son muñecos y están como descuartizados, ¿sabes? O sea, sí, sí, están sí. Desmembrados, ¿no? gracias, Muñecos, desmembrados muñecos como el exactamente. nenuco que tuvimos muchas de cuando éramos niñas y tal, pues hay que imaginarlo eso, descabezado, un brazo por aquí, la cabeza por allá, las piernas, o sea, esa era la decoración sobre las mesas. Bueno, esa era una de las Una, decoraciones, una de porque las había más. El decoraciones, sí, sí. menú es alucinante, ahora mismo no lo tengo apuntado, pero Ujú. bueno, o sea, es un poema. Y luego lo más curioso de todo, que ahí es cuando ya sabes, esto, o sea, lo de los niños es una cosa, sobre Ya, todo ahora con el caso de Epstein, que bueno, pues también se rumorea que ha habido cierto tipo de sí, menú extraño, ¿no? sí. Entonces, de la fiesta de María Elena de Rothschild, había también un maniquí hecho de azúcar, bueno, pues comestible, y los comensales pues se la comieron, claro. ¿Qué fueron? Entonces, Dándole lametazos o cogiendo trozos? la próxima vez que les vea se lo pregunto. Les Vale. digo, oye, María Elena, que Patricia me ha preguntado esto y que a Eso, ver pero qué hiciste. además tú trátala de tú a tú, ¿eh? O sea, Hombre, nada de que nos claro, mire por vamos. encima del hombro, de Qué tú a tú. risa, por favor. Entonces, bueno, pues ahora mismo, fíjate que no sé si sigue viva. Ahora Ni mismo idea. cuando termine lo miraré. Vale. Pero la cuestión
la cuestión es que, ¿cómo se llama? El símbolo de la mujer tumbada como en un altar para sacrificarse o para ser comida o etcétera, sí que va a aparecer, vamos, que es un símbolo establecido, es un arquetipo. Por ejemplo, el más antiguo es el sacrificio de Ifigenia por parte de Agamenón, o el intento de ello, ¿no? O sea que Agamenón, para obtener vientos favorables para ir hacia Troya, lo que hace es decirle a Ifigenia que la va a llevar a casarse con Aquiles, que era su enamorado, y entonces lo que hace es la tumba ay, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, el ara sacrificial, Sí. discúlpame, el ara sacrificial, y cuando la va a matar, la diosa Artemisa, Diana, cazadora, lo que hace es convertirla en un ciervo y la salva. Entonces, bueno, pues lo que él se la lleva también a su templo y ahí la convierte en una de sus sacerdotisas. ¿Cuál es la máscara que lleva María Elena en la fiesta de los Rothschild? ¿Cuál? Es un ciervo. Ah, amigo. Es un ciervo que además, o sea, es una máscara increíblemente bien hecha y luego tiene lágrimas de diamantes, que ese detalle a mí me volvió absolutamente loca, porque claro, ella tiene un aspecto tan raro, o sea, ella está vestida de blanco con un vestido muy bonito, con un traje de noche muy bonito, y luego ¡pumba! ¿Sabes? Y es como que no quieres mirarlo porque no quieres saber qué está ocurriendo ahí, es muy extraño, pero luego cuando ya o sea, aparte yo lo he leído, ¿sabes? Caen unas lágrimas que son diamantes, ¿no? Y tiene que ver con un salmo, he contado la significación en la mitología griega. Sí. Pero también, o sea, con la fábula, bueno, pues que de alguna manera esa Ifigenia iba a ser sacrificada por una ambición política. Sí. Pero luego también ese mismo simbolismo o esas mismas imágenes del ciervo sacrificado se va a encontrar en las ilustraciones rosacrucianas, ¿no? Y entonces ahí va a significar el despertar del alma, anhelando iluminación espiritual, ¿no? Y entonces ahí está el Salmo 42 que dice, como un ciervo que anhela arroyos de agua, o sea, se requiere como la iluminación cristiana, pero no tanto católica, sino como Cristo como con su simbología alquímica, ¿no? O sea, simboliza el compromiso de cualquier persona, en este caso, por ejemplo, sería en el caso de María Teresa, el compromiso con la gran obra o la autotransformación, ¿no? Y en mi opinión, pues sí, efectivamente, a mí me parece, o sea, después de todo lo que yo tengo estudiado sobre iniciaciones como la que hemos visto ahora mismo, hemos hablado de Eyes Wide Shut, a mí me da la impresión de que María Teresa en esa fiesta estaba siendo iniciada. Y bueno, pues ahí bueno, las fotografías son espectaculares. Yo invito a todos los oyentes a que las investiguen. Y luego eso mismo va a aparecer, es decir, la mujer en un ara a la que se le hace algo, va a aparecer, bueno, pues por ejemplo, en el primer referente, que es la semilla del diablo, ¿no? Sí. Mia Farrow, cuando la pintan, la ponen hecha un Cristo, porque va a tener una noche movidita. En la novena puerta también va a aparecer, otra vez se me olvida, Diana Keffler, que también hay un cuerpo que va a ser sacrificado. Están todos, hay una escena similar a la que a mí me gusta mucho de Eyes Wide Shut, la central, pero es como más pachanguera, ¿no? Claro, efectivamente, porque Polanski no la dota en absoluto no tiene la solemnidad. O sea, las historias son diferentes. En Kubrick sí tiene solemnidad, pero en Polanski, en la historia precisa de él, que está basada en el Club Dumas de Pérez Reverte, sí, pues no la tiene.
Luego en From Hell, en realidad, que es la película de los hermanos Hughes, que está basada en el cómic de Alan Moore, Sí, la y que desde el cuenta, infierno, ¿no? Protagonizada por Johnny Depp. exacto, sí, que tiene que ver con el mito de, bueno, con todo el crimen de Jack the Ripper. Bueno, pues Sí. ahí las mujeres son sacrificadas también, ¿sabes? De una manera similar. Sacrificadas, evisceradas, de cierta manera, y además Cuidadosamente. se va dejando un rastro de racimos de uvas, o sea, todo tiene su aquel, sí, sí, En un lugar determinado, ¿no? sí. El Diablo de Neón, que es una película rarísima de 2016 en la que, bueno, pues hay un canibalismo, hay una bruja, hay una bajada de la luna. Bueno, ojalá pudiera escribir 7 tomos sobre esa peli. Fíjate que es una película californiana con una actriz que a mí no me gusta absolutamente Ellen nada. Fanning, Ellen Fanning. Sí, no me gusta, pero nada. Y sin embargo, en esa película, y esa película que parece una frivolidad californiana, a mí me vuelve loca. Hay una simbología y hay una valentía increíble, ¿no? Luego en Suspiria, tanto en 1977 como en el 2018, el cuerpo de las mujeres es un altar, ¿no? Y luego películas que sí que he reunido en las que hay círculos de poder secretos, que bueno, pues que luego se evidencian. Está Hereditary, que es alucinante, del 2018, Kill List, antes del 2011, la famosa de The Wicker Man en 1973, en la que también hay un ritual en el que al final el cuerpo acaba siendo, no, bueno, un altar, sí, una especie de altar. Society, que es una película de 1989 que llevo varias semanas intentando ver. La que he visto esparpadea 2 veces porque decían que tenía que ver con la famosa isla de Epstein, y bueno, pues es una película curiosa, pero bueno, que tampoco, si en un momento dado el oyente se la encuentra, pues que la vea, pero tampoco es demasiado, revela. O sea, lo gracioso es que revela una gran violencia de la manera menos violenta posible, ¿no? Ajá. Y luego pues está Midsommar en 2019, Sí. El Ritual y La Conspiración, que también son sociedades secretas, ¿no? Eh, eh, Aparece, bueno, una de las referencias más, digamos, vistosas, intensas, también es la del altar, el cuerpo del altar de una mujer en el satanismo, para ser sacrificada, para que se sacrifiquen elementos. Como lugar de sacrificio ella, y eso aparece en la novela de Huisman en Allá abajo, que fue publicada en 1891, y que o sea, ya no solamente en esa novela aparecen recuentos de uno de los personajes que más estudio yo y que tiene que ver con el tema, que es Childere, que fue, bueno, pues sería como una especie de Epstein en el siglo XII. Sí. También habla ¿cómo se llama? Del misterio del misterio. Es que discúlpame que a veces que sea torpe porque lo leo en inglés y luego lo tengo que Y si hay no lo he que traducido en tienes que español traducirlo, previamente, sí. lo tengo que traducir en vivo, en directo, ¿sabes? El misterio de los venenos, o el caso de los venenos con la Bossuan, que era una bruja. Que bueno, pues ella tenía como clientes a toda la aristocracia francesa cuando estaba el rey Sol, ¿no? Bueno, y que fue increíble, ¿no? Porque ya finalmente lo que hicieron fue quemarlas a ella y a otras muchas, ¿no? Y otra, bueno, aparece también, pero de una manera ritual, en una de mis películas favoritas, que es Simón, Rey de las Brujas o de los Brujos, Simon King of Witches, de 1971. Aparece también una mujer. Aparecen varias escenas, o sea, en primer lugar, la amada de él o la mujer de la que se enamora intentando ser altar en el que se va a hacer un ritual de magia sexual, y luego más adelante pues otra bruja que, bueno, pues a él no le gusta, le llama estafadora y la arma, ¿no? También como aparece la arma igual que en La novena puerta, de una manera similar, ¿no?
mensaje final. Los que estamos aquí abajo, los que cogemos el metro y el autobús, los que vamos al supermercado y nos hacemos las camas y ponemos las lavadoras y todas esas cosas, no tenemos ni la más remota idea de lo que está pasando en el mundo en determinadas esferas. Es como si estuviéramos viviendo en dimensiones completamente diferentes, ¿no? O sea, no sé si ni siquiera son seres humanos. Bueno, ya sabes que hay también teorías acerca de eso, que si los Por supuesto. reptilianos, que si, ya sabes, que si gente de otro planeta, de... Ay. Claro, claro. O sea que verdaderamente, o sea, no les vamos a... efectivamente, bueno, ahora mismo yo creo que la Unión Europea y hay muchos países y en Estados Unidos están con un problema increíble porque no saben, o sea, se les ha disparado esto de Epstein Sí, y tienen que andar con cuidado a la hora de ir desmontando la red porque es que la red, o sea, la superestructura de dinero, claro. industrial, social, Sí. incluso de poder, está muy afectada y está muy corrompida. Claro, Así que bueno, pues claro, puede hacer tambalear pues todo lo que vivimos la gente normal, ¿no? Desde más abajo hasta más arriba. Claro, son claro, cimientos construidos a base de eso, de ese dinero, pero también de esa perversidad, de esa oscuridad, de ese poder. Es que, claro, estamos hablando más allá porque tú puedes pensar en dinero y decir, "Ay, si yo tuviese dinero, pues si tuviésemos no, dinero haríamos viajes, igual tendríamos una casa mejor y a eso es a lo que muchos o la mayoría podemos aspirar, ¿no? A tener una calidad de vida. Y dice, yo si tuviese dinero, pues viajaría más, dejaría de trabajar. No, hay que ir a esas otras capas que están más arriba, que tú has hablado exacto, antes, que ya no es cuestión de dinero, es cuestión de poder. Y quién sabe si algo exacto, más que se nos escapa. Porque cuando yo a veces me ocurre como a ti, que reflexiono, pienso en ello, tienes curiosidad y dices, tengo que parar porque me va a estallar la cabeza. Son conceptos que es que se nos escapan. Dices, hay gente que es capaz de ir más allá, de traspasar el límite y claro, es lo que hablábamos antes, es algo que ni Lovecraft, vamos, que ni el claro, es horror que, cósmico, es algo, y Dios mío, está aquí, entre nosotros. hombre, es una suerte de terror cósmico de alguna manera, porque yo pienso que en estas fiestas y con estos rituales es que no voy a hablar así mucho, pero vamos, que Mm, podría, quiero decir que podría hablar mucho más, porque tengo más datos y tengo recopilada más información, fotografías y todo, todo, ¿no? ujú, Que para eso fui periodista en algún momento dado. Entonces, pero lo que estás hablando es justamente el límite que el personaje de Tom Cruise, el doctor ujú. Bill, lo que hace es a donde llega. Ya tiene el dinero, o sea, es un hombre pues que tiene Sí, dinero, tiene una mujer muy guapa, una tiene una hija, casa muy bonita, una hija pues que muy maja, ¿no? Que le quiere y dices, bueno, pues una buena familia, dinero, pues a vivir y a disfrutar. Pues no, quiere no, hay ir, algo más, ir más exacto, allá, pero claro, él también tiene sus límites, porque si tiene que ir más allá, va a tener que acceder a hacer, a contemplar, a... Sí, sí, a tener unas tragaderas que ahí es donde se asusta y claro, claro, tiene que recular, no está dispuesto claro, a pagar claro, ese precio, ¿no? claro, claro. Bueno, Tom Cruise estoy segura de que sí lo ejecutó, porque él es miembro de la cienciología y Sí, es un culto, yo no le voy a llamar secta, porque para secta los católicos, ¿sabes? O sea, voy a ser respetuosa más que nada porque pienso que hay muchas, o sea, la primera secta serían los católicos, ya lo he insistido. Entonces, bueno, pues son prácticas espirituales, prácticas con un propósito de vida, de superación. O sea, Tom Cruise, la carrera que él ha tenido de éxito, no hubiese sido absolutamente nada si no hubiese sido por la cienciología, que bueno, pues
¿cómo se llama? Es una creencia, es una práctica, no llega a ser religión hasta donde yo he leído, no llega a ser, por ejemplo, como lo que propone Aleister Crowley, como Telema y Otto, que tiene un cuerpo específico de rituales y están el 21 de marzo, pues ellos celebran su equinoccio de primavera y hacen una serie de cosas, bla, bla, bla. En cienciología no, es otro misterio, porque aparte está bastante rodeado de misterio. La cuestión es que, o sea, en el caso de Nicole Kidman, que en esta película hace de Alice y que es su mujer. O sea, yo leí algunas declaraciones de ella que me parecieron maravillosas en el sentido de que por fin entiendes cosas, ¿no? Ujú. Dice que ella se casó con Tom Cruise para que solamente un hombre abusara de ella. Qué fuerte. Es maravilloso. Porque ya no tienes que pensar nada más, o sea, te lo deja bien claro. Ujú. Mientras que, bueno, pues en el caso de Marilyn Monroe, por ejemplo, yo he leído que la pobrecilla, ¿sabes? O sea, madre de mi vida, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Por poco que conozcamos su vida, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de Nicole lo tuvo muy claro, venía ya de un padre con unas prácticas sexuales un tanto extravagantes, ¿sabes? En Australia, y ella dijo, bueno, pues si yo voy a ser actriz y me voy a meter en Hollywood, lo mejor es que solamente un enfermo mental, ¿sabes?, abuse de mí. Y ya está. Y así, bueno, pues hasta que no pudo más. Guau, Y entonces, pues, por eso yo pienso que o sea, ¿qué es lo que finalmente, volvemos al principio, qué es lo que Kubrick hace en Eyes Wide Shut? No tengo ni la más remota idea. Hay varios mensajes entremezclados. Ujú. Y bueno, pues no sé, como de momento nos han obligado a que tomemos una decisión, a que determinemos la significación, Sí. ¿sabes? Pues ya está, lo dejamos al gusto de los oyentes. Sí, lo dejamos aquí al gusto de los oyentes al nuestro. Bueno, yo hablo por mí, tú llevas mucho tiempo estudiando todo este tema, pero a mí, claro, todas las cosas que nos has ido contando me han dado para pensar y seguir reflexionando, pues hasta ese momento en que note que me va a estallar la cabeza y tenga que dejarlo un rato y volver a ello otro día, ¿no? Porque efectivamente, pues estamos en este nivel de señoras que van a trabajar, tienen que poner una lavadora, tienen que hacer la compra en el súper y tienen que seguir con su vida. Pero es realmente alucinante. Es que cuesta encontrar calificativos ahora mismo. Después de esta sesión que hemos tenido aquí en Proyecto Terror, de máscaras, de lo oculto, de lo perverso, de los juegos de poder que van más allá de lo que vemos en televisión. Esto no sale en los medios, esto No, no sale en el periódico, no sale ni siquiera, no porque ellos, no claro, sale ni en la web. Tendríamos que ya meternos en la deep web y en otros rincones más oscuros para hay, atisbar algo. sí, es muy complejo, ¿no? Y sobre todo hay que tener, fíjate, o sea, vuelvo al doctor, ¿no? Hay que tener redaños. Ujú. Sí. Porque, vamos, él está en la puerta, ¿sabes? Entonces, bueno, al final nunca sabré, de acuerdo con algunos videntes, con algunas personas que han visionado mucho la película, ellos dos son iniciados, o él es iniciado y finalmente acaban en esa sociedad secreta, ¿no? Ujú. Eh, y luego, bueno, pues están los que dicen eso, ¿no? Bueno, que ¿cómo es posible que, o sea, yo después de mucho verlo, llegué a un momento en el que dije, vamos a ver, yo no sé si Stanley Kubrick está haciendo publicidad o está denunciando. Eso. ¿Sabes? O sea, es que es que no, o sea, Podemos pensar que está no lo sé. denunciando porque después su muerte tan, Claro, podemos decir, tan extraña, lo que no voy a hace, decir prematura, porque bueno, no era un jovenzuelo, pero tampoco era un señor muy anciano. Dices, esa muerte, nada, 2 días después de esa proyección exclusiva para ejecutivos del estudio y
mira lo que ha sucedido, bueno, pues el legado de Stanley Kubrick. Dices, pues estaba, lo que tú comentas, estaba publicitando, estaba dando a conocer ahí con pinceladas y para quien supiera ver lo que hay, porque estaba metido en el ajo o estaba denunciando porque conocía cosas, conoció a gente, supo de ciertos asuntos. Nos quedamos ahí con la interrogante sobre nuestras cabezas. Sí, sí, sí. Y nos vamos a fregar, porque yo no tengo lavavajillas. Yo Yo no tampoco. tengo. Entonces, a mí me encanta cuando me leo unos libracos, ¿sabes? Que dices, Dios mío, ¿sabes? Acabas de la lectura, acabas incluso empapado de sangre, de sudor, Sí. ¿sabes? De todas las cosas que te... Y entonces yo lo que hago luego, ¿sabes? Es coger y friego mis cacharros. Primero los vasos, luego los fondos, luego los llanos, luego los... ¿Sabes? Y vas poco a poco. Y a mí me encanta, o sea, como método de... Es como método para volver Como a... ritual para volver a tu rutina, nunca mejor Exacto, dicho, para exacto. No, decir, no, tú misma lo has dicho, claro, ¿sabes? O sea, necesito agarrarme a lo que conozco, a mi zona de confort, porque si no me puedo volver tarumba, más es tarumba de lo que estoy, más loca, la ¿no? iniciación del estropajo. ¡Qué bueno! Pues con esta iniciación del estropajo y con un poquito de humor, porque también es necesario, Hombre, porque si no, claro, es que si no, vamos, o sea, señoras y señores, esto nos daría aquí para unos cuantos soponcios y necesitaríamos muchas sales para recuperar el aliento. Pues así vamos a terminar este capítulo hoy aquí en el gabinete de la cripta de Proyecto Terror. De alguna manera nos hemos reunido alrededor de esa mesa camilla con su tapete de terciopelo, ¿no? Con su candelabro ahí en medio. Casi, casi como en una sesión de espiritismo, pero bueno, hablando de estos temas que de espíritu igual no tienen tanto y sí tienen mucho de carne, de poder, de sombras, de oscuridad, de perversión y de muchas cosas más. En fin, que siempre cuesta encontrar calificativos para ubicar estos temas, ¿no, Rosemary? Pero hemos charlado de ellos, te hemos escuchado. Yo, para mí, he aprendido muchas cosas, he sacado muchos apuntes mentales y cuando vuelva a escuchar esta sesión voy a sacar más asuntos que me van a llevar a otros muchos y de eso se trata, ¿no? Porque, uy, sí, sí. bueno, aquí estamos para aprender poco a poco en este camino. Así que, Rosemary, como siempre, un auténtico placer escucharte y como siempre totalmente agradecida porque nos dediques pues estos momentos y tus conocimientos, parte de tus conocimientos que me consta pues son de años de estudio, de investigación, de estar ahí y son temas que nos apasionan y que aunque sí, a veces nos den escalofríos y sean terribles, no por ello dejan de ser interesantes, ¿no? Y forman parte de ese camino que es nuestra existencia. Así que te mando un abrazo enorme, un beso, querida, y quedamos para otra sesión, a ver si poquito a poco pues vamos abriendo un nuevo camino, esta vez pues no sé si hacia la Fini o hacia la Carrington. Estamos hablando de estas dos mujeres que nos quedan para completar el triunvirato que iniciamos con Remedios Varo. Tenemos que echar una moneda, es que las dos son enormes. Sí. Eso ya es que, o sea, organizar la información en torno a ellas es, o sea, organizarla, quiero decir, tener un punto de vista diferente, porque ya no es arte, lo de ellas ya es brujería, ¿sabes? O sea, no sería un punto de vista artístico, sería analizarlas desde el punto de vista de lo brujo. Y muchísimas gracias a ti, Patricia, porque vamos, o sea, ¿en qué otro espacio vamos a escuchar cosas así, sabes? Yo me lo paso súper bien escuchando a todos tus invitados. Qué maravilla. Entonces, bueno, pues es eso que ofreces y te lo agradecemos muchísimo. Pues muchas gracias, pues aquí estamos. Somos legión al final, Rosemary. Somos legión, bendita legión. Lo dicho, abrazo, te mando un abrazo virtual, querida, y vamos pergeñando una nueva sesión, poquito a poco, que se vaya cociendo en el caldero. Exacto, mágico. A fuego lento, muy bien. Exacto. Patricia, pasa buena tarde y buen fin de semana. Igualmente, un beso, chao. Chao, chao.
Y a todos vosotros, queridos, también muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos terminado, es el momento de salir de entre los cortinajes de terciopelo de este gabinete de aquí de la cripta. Salid, respirad aire puro o bueno, aire un poquito contaminado si estáis en una urbe, pero salid, respirad y tomad aliento, porque aquí os esperamos en la próxima sesión. En la cripta de Proyecto Terror. ¿De qué hablaremos? No se sabe, pero seguro que estaréis ahí, al otro lado. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen.